Y como compartíamos el domingo pasado, este mes es un mes de contemplación, es un mes de poder verlo al Señor, de poder destinar ese tiempo para poder ver. Y les voy a confesar algo: cuando estaba adorando al Señor, cantábamos al que está sentado en el trono y pude tener así como una especie de visión, y lo veía al Señor sentado en el trono, y cuando estaba observando esa imagen, esa visión, automáticamente el Señor me remontó a entender que nosotros cada vez que nos congregamos, ¿no?, nos venimos a este lugar y nos sentamos, ¿no? ¿Está sentado ahora o no? Sí, nos sentamos. Y ustedes saben que el que está sentado en el trono, ¿saben quién es? Es Dios. Pero el Espíritu me decía: no solo yo estoy sentado. Todo aquel que recibió a Cristo, dice Efesios capítulo 2, versículo 6, que juntamente con Cristo estamos sentados nosotros también. Búsquelo en su Biblia, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 6. Nosotros con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él nos sienta en lugares celestiales. ¿Usted sabe quién está sentado a la derecha del Padre? Cristo. Y a través de Cristo nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Así que estamos todos sentados ahí en la silla de Cristo. Estamos sentados a la derecha del Padre. Es mucho eso, ¿no? Es mucho eso. Ustedes saben que cuando hay actos gubernamentales, ¿no?, donde va a estar el presidente, donde va a estar el gobernador, donde va a estar el intendente, ¿no?, hay todo un protocolo y toda una ceremonia, ¿no?, en donde está todo organizado, ¿no? Y ustedes saben que ni usted ni yo podemos ir a sentarnos a cualquier lado, porque está la silla del presidente, la silla del ministro, la silla del gobernador, de los ministros o de los diputados, y cada uno tiene un orden específico para ir a sentarse, ¿no? Si va Víctor Hugo nomás a ir a sentarse, si se sienta en cualquier lado y se sienta ahí, viene un oficial, no viene alguien encargado del área. Señor, le pedimos por favor que usted pueda retirarse de este lugar, ¿no?, e ir a sentarse en aquella zona, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, seguramente te vas a poner azul, verde, rojo, ¿no?, porque está desubicado, ¿no? Pero esto es lo hermoso del Señor, que Él nos permite, ¿no?, y nos sienta. Ahora la pregunta es: ¿para qué vos y yo estamos sentados en ese lugar? ¿Para qué a Dios se le ocurrió sentarnos con Él en lugares celestiales? La primera pregunta, o la primera respuesta a esta pregunta, es porque si vos estás sentado acá, y acá está Jesucristo, acá está Dios el Padre, vos podés contemplarlo a Él lo más cerca posible. Cuando vos estás sentado al lado de Jesucristo, cuando vos estás sentado al lado del Padre, vos podés hasta hablarle al oído, hasta preguntarle cosas, hasta podés mirarlo y ver lo que está haciendo en ese momento. Ese privilegio la tenemos nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Aprovechalo. Decirle que está al lado tuyo: aprovechá ese privilegio. Aprovechá ese privilegio. No estás sentado, no, porque no, yo estoy todos los domingos sentado en el templo. No, pero estás todos los días sentado con Cristo en lugares celestiales. Está más tiempo sentado con Cristo en lugares celestiales de lo que está sentado los domingos en el templo.
Estás más tiempo. Y si estás más tiempo, trata de que esa silla no solamente esté caliente. Trata de que aproveches el privilegio de poder sentarte en ese lugar. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a observar que adorar a Dios no es una cuestión de palabras. Adorar a Dios es una cuestión de visión. Porque cuando cantamos, hay que cantar con sabiduría e inteligencia y por lo tanto hay que entender lo que uno canta. Y entonces entendemos que adoración no tiene que ver con palabras, adoración tiene que ver con contemplación y con visión. Pero nosotros, seres humanos, ¿no?, que somos cuerpo, alma y espíritu, se nos pega el ritmo. Y el ritmo hace que nos recordemos. Y las cuestiones emocionales hacen que nos recordemos con mayor facilidad ciertas canciones, ¿no? Y a veces, se me pegó esa canción del mundo que estaba, ¿no? Y que, claro, vos ibas ahí, ¿no? Con tu auto, ¿no? Y sintonizaste una radio y tin, 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 ¿no? Y te quedaste, ¿no? Pero de repente la canción que cantaste el domingo en la adoración, el lunes, o capaz soñaste la noche, o el lunes la estuviste tarareando involuntariamente, o el miércoles, o el viernes, de repente estabas ahí y estaba tarareando, ¿no? Si tuvieras fe como un grano, ¿no? Y se te venía la canción a la mente, porque tenemos esta cuestión de que al ser seres integrales, ¿no?, las emociones hacen que cuestiones de la memoria actúen en consideración. Cuando nosotros como hijos de Dios formamos una familia, formamos esa familia de la fe, esa iglesia, ese cuerpo de Cristo, la Biblia lo llama la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, ¿no? Cuando nosotros formamos parte de esa casa de Dios, hay un llamado, una invitación, como decía el hermano Ale, justamente a poder contemplarlo al Señor. Porque no hay casa sin padre, porque nadie viene de un repollo, ¿no? No hay casa sin padre. ¿No? ¿Y quién es el papá? No, y no sé, pero tiene un padre. Porque no hay casa sin padre y sin madre. Entonces, cuando nosotros como casa de Dios entendemos la importancia de Dios, nosotros empezamos a contemplarlo a Él. Y cuando empezamos a contemplarlo a Él, comienza a suceder cosas tremendas en nuestra vida. Porque Dios no eligió al hombre, ni creó al hombre como si fuese un juguetito de Toy Story. Ni para hacer una película de Toy Story. Ahora las 5 te salió, ¿no? Dios no nos creó a nosotros como seres humanos para ser al estilo ventrílocuo, ¿no? Al estilo, ¿no? Ahora aceptaste a Cristo, ahora yo te manejo con mis hilos. No. Dios creó al ser humano para tener una relación con Él, para tener intimidad con Él, para tener una amistad con Él y para que el hombre lo contemple y lo conozca. Porque todo ser humano que conoce y contempla a Dios, se le cambia toda la vida. Porque entiende para qué existe, para qué está en esta tierra, sabe para el propósito para el cual Dios lo creó, se le ordena todo. Y vive esta vida con esperanza, con gozo y con alegría. Tiene problemas, sí, porque la vida no es ausencia de problemas, pero sí tiene gozo, tiene esperanza y tiene un propósito y un objetivo. Vamos a ver ahora en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Vamos a ver ahora diferentes casas que contemplaron al Señor, ¿sí? Diferentes casas que contemplaron al Señor. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Vamos a ver aquí la casa de Obed-Edom.
mientras ustedes van buscando el pasaje, les cuento que se simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel a través del arca del pacto o del arca de la alianza. En el tiempo de Samuel, cuando todavía Isaí, el sacerdote de la época, estaba gobernando en esa época, los hijos de Elí habían pervertido el altar, los hijos de Elí habían permitido la entrada de la perversión al altar. Dios actúa en una tarea de limpieza y purificación y vienen los filisteos y vencen al pueblo de Israel en una guerra y toman como botín el arca del pacto. Cuando el arca del pacto es robada del pueblo de Israel, automáticamente ellos comprenden como que la presencia de Dios se fue del pueblo de Israel. Y efectivamente para aquella época, dijo Isaí, y Cabod, ¿no? La gloria de Jehová se fue. Y es interesante porque cuando el arca del pacto está en la tierra de los filisteos, ellos eran idólatras, así que tenían diferentes ídolos. Ocurre de que ellos le agarra un temor porque las estatuas de sus ídolos comenzaron a caerse y a romperse sin que hubiera una intervención humana. ¿Se entiende? Había una obra sobrenatural, empiezan a caer y la gente se empezó a enfermar de tumores en el cuerpo. La presencia de Dios estaba actuando en el pueblo filisteo que no lo conocía a Dios y que no sabía el poder de Dios. Ellos entran, lo mismo que le pasó a Israel con Moisés, ellos le agarran un miedo, ¿no? Y devuelven el arca y la dejan, no sé, por ahí en algún lugar. En eso se van a buscar el arca del pacto, pero David, al regresar con el arca del pacto, no quiso traer a Jerusalén. Vamos, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. ¿Cuál era la diferencia de que el arca esté en la tierra de los filisteos y en la tierra de Obed-edom? Que Dios con su presencia trae bendición en donde es honrado. Y Obed-edom, no sé si tuvo opción de elegir, pero recibe el arca en su casa y comienza a honrar. Imagínate vos levantarte a la mañana y saber que ahí está el arca. Imagínate que te vas a trabajar y saber que el arca quedó en la casa. Conciencia de la presencia de Dios. ¿No? Imagínate, voy a preparar un mate, me voy a sentar, ¿no? A leer algo, me siento ahí, está el arca ahí. Había una conciencia de la presencia de Dios que vino sobre Obed-edom y una reverencia en su corazón que él comenzó a ofrecer sacrificio, comenzó a adorar, comenzó a honrar a Dios. Como consecuencia, comenzó justamente a suceder algo en su casa. Su casa comenzó a ser bendecida. No explica específicamente cómo fue bendecida, pero probablemente los cultivos que tal vez daban, 3 tomates por planta, capaz que ahora daban 100 tomates por planta. ¿No? De repente que antes un árbol le daba, 100 limones, le empezó a dar 300 limones. De repente los animales que tenían no parían una vez por año, ahora parían cada 6 meses y encima mellizos gemelos, ¿no? Porque la bendición para esa época era extremadamente material, ¿no? Y la clase o la seguridad económica de una persona se veía en la cantidad de animales que tenía esa persona. O sea, la riqueza de una persona se medía en por cuántas cabezas de animales vos tenías. Entonces, probablemente empezó a suceder de que todo se le empezó a multiplicar a Obed-edom. Comenzó a llegar
esa multiplicación. Y lo que produjo esta actividad de conciencia y de contemplación en Obed-Edom es que empezó a bendecir su casa. Y cuando Dios bendijo su casa, no bendijo solamente su presente, sino que bendijo sus generaciones. Ahí en Crónicas, ahí ya les digo, en Crónicas 26, segunda de Crónicas 26, no, primera de Crónicas. No era segunda. Primera de Crónicas 26. Primera de Crónicas 26:4. Dice, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Porque Dios bendijo a Obed-Edom, Dios también bendijo a sus hijos, bendijo a sus generaciones. Cuando las generaciones están benditas, la bendición no queda solamente en el presente, sino que va transicionando y va trascendiendo hacia el futuro. Dios es un Dios de generaciones. Pero se limita muchas veces el obrar de Dios cuando yo pienso en mi bendición. Porque Dios no está enfocado solamente en tu bendición, sino en las bendiciones de tus generaciones. Hay palabras proféticas, como por ejemplo la que Dios le entregó a Abraham y le dijo, vos vas a ser padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tuvo? Uno. La palabra profética fue para Abraham, pero se cumplió en el proceso de sus generaciones. Porque Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y la otra de la libre, ¿no? De Agar, y tuvo con Sara. Con Sara tuvo a Isaac. Isaac se casó con Rebeca, ¿se acuerdan? Y con Rebeca tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, ¿no? Y Dios había elegido al menor, a Jacob, para ser el padre de la nación de Israel. Cuando Jacob tiene una charla con Dios, Dios le cambia con el ángel de Jehová, le cambia el nombre y le deja de llamar Jacob para empezar a llamarlo Israel. Israel tiene 12 hijos y de esos 12 hijos viene la nación de Israel. Pero Dios no estaba enfocado en los hijos, la multitud de hijos en la nación de Israel. Él estaba pensando, cuando le soltó la palabra a Abraham, en todos los hijos que iba a tener a través de la fe en Jesucristo. Y usted sabe que Abraham es el padre de la fe, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y que Abraham es nuestro padre por medio de la fe. Entonces hay palabras proféticas que no son soltadas para tu bendición únicamente, sino para tus generaciones. Y empezá a valorar a tus generaciones aún cuando hoy no los estés viendo todavía. Orá por tus nietos, aunque hoy todavía no los veas. Ni veas siquiera a tus hijos todavía, por tu edad, por tu juventud. Ora por tus nietos, ora por tus bisnietos, que tal vez no van a conocer ni siquiera tu nombre.
Yo no conozco los nombres de mis bisabuelos. Tal vez usted sí, pero yo no. Pero puede suceder eso. Pero aún así, la decisión que ellos tomaron de honrarlo al Señor y de llevar y poner al Señor y de contemplarlo al Señor, me bendijo. Y qué bueno que es entender eso para no andar perdido por la tierra. Porque cuando contemplamos al Señor, no solamente nuestra casa es bendecida, sino que nuestra casa deja legado. Vamos a ver ahora que el pueblo de Israel, Dios también lo veía como una casa. Es más, cuando el pueblo de Israel se fragmenta en dos, decía que estaba la casa de Judá y la casa de Israel. La capital de Israel era Samaria y la capital de Judá era Jerusalén. Cuando Dios habla de esa nación, habla también, habla de la nación como una casa. Y fíjate lo que dice Éxodo 24, del 15 al 18. Éxodo 24, del 15 al 18. Dice la palabra que Moisés había subido al monte. Dice versículo 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés allí en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Fue a tener una charla, una contemplación con Dios. Apartó 40 días y 40 noches para subir al monte y estar con Dios. Porque el pueblo de Israel tenía miedo y le pidió a Moisés que sea el representante, el que vaya a la presencia de Dios, escuche y venga y les traiga el mensaje que Dios tenía para darles. En Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, versículo 29, dice la palabra, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, las tablas de los 10 mandamientos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó que Jehová, lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Alguien que contempla al Señor es alguien que tiene palabra de Dios para compartir. Alguien que contempla la gloria del Señor tiene como un efecto espejo de rebote, una gracia sobrenatural para dar. Alguien que se encuentra con Dios no vuelve a ser igual de la misma manera, porque Dios es el que va transformando desde adentro hacia afuera. Moisés, al contemplar la gloria del Señor, ¿qué reflejó en su rostro? Una luz. Expresaba, resplandecía una luz. Porque ¿qué había visto? Una gran luz. Cada uno expresa lo que uno recibe. Cada uno da de lo que uno tiene. Entonces vemos a Moisés que justamente él se convierte en una persona
que refleja la gloria de Dios por haber estado compartiendo la gloria del Señor. Amén. Es interesante porque en el Nuevo Testamento vemos también otra casa que contempla al Señor. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, ustedes van a encontrar la historia de dos hermanas, Marta y María. Jesús va a la casa de ellas, pero cuando entra a la casa de Marta y María, Marta se puso a limpiar toda la casa. ¿Estaba mal que limpiara la casa? No, no estaba mal. Pero María había elegido sentarse a los pies de Jesús y escuchar lo que Jesús tenía para decir y tratar de entablar una conversación con él. Entonces, ¿qué pasa? Que María se enojó Marta se enojó porque María justamente estaba sentada, hablando. Tal vez Marta también lo quería hacer, pero ella se enfocó en el servicio. ¿Y saben qué? Para nosotros poder servirlo al Señor, primero tenemos que contemplarlo. Porque si no, no vamos a servir al Señor, sino que nos vamos a servir a nosotros mismos. ¿Sí? Ahí en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Si nosotros no contemplamos al Señor antes de servirlo, no lo vamos a estar sirviendo a Dios, vamos a estar sirviéndonos a nosotros mismos. Y Dios te llamó y te eligió para que vos tengas una relación con Él, lo conozcas y camines en esta tierra conforme a su voluntad. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno anda completamente caminando fuera anda por la colectora, no anda por la ruta, no anda por el camino, la verdad y la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno piensa que Dios está para complacerme a lo que yo quiero hacer. Dios está para bendecirme y para mis beneficios. Pero quiero decirte algo, Dios bendice lo que está conforme a su voluntad. Uno puede orar y pedir miles de cosas, pero muchas veces podemos pedir un montón de cosas y no recibimos. ¿Sabemos por qué? Porque pedimos para gastar en delitos. Pero Dios, cuando responde a nuestra oración, cuando está conectada a su perfecta voluntad. Cuando nuestra oración está conectada a la voluntad de Dios, nuestras oraciones son respondidas. Porque el objetivo de Dios no es ponernos a nosotros en el centro de la escena y Él como un bombero voluntario corriendo detrás de nuestras necesidades para suplirlas. Por eso, una casa que contempla al Señor sirve, pero desde el lugar de la revelación, desde que Dios le habla, por lo tanto le agrada a Dios. Porque cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice que hagamos, entonces le agradamos. Mientras tanto, cuando nosotros hacemos miles de cosas que Dios no nos pidió, nosotros nos agradamos a nosotros mismos, calmamos nuestra conciencia, pero no lo estamos honrando a Él. Cuando nosotros lo contemplamos como María, ¿qué hizo? Eligió la mejor parte. Cuando Marta se enoja y le dice a Jesús, che, fíjate mi hermana acá, qué vaga que es, fíjate cómo no me da una mano. ¿Qué hace Jesús? Le dice, mira Marta, afanada, turbada, preocupada estás con muchas cosas, pero María escogió la mejor. La honra a María. ¿Por qué? Porque María se puso a contemplar. María se puso a contemplar a Jesús. Cuando Jesús es contemplado, nosotros como respuesta recibimos lo que Él tiene para hablarnos. Como Pedro,
Cuando Jesús hace la pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué le dijo eso? Porque había recibido una revelación del cielo. ¿Y cómo recibió la revelación del cielo? Porque le contempló a Jesús. Pedro contempló a Jesús y recibió revelación. Y cuando él suelta la palabra de revelación con su boca, ¿qué hace Jesús? Le dijo, bien Pedro, un aplauso para Pedro, un aplauso para Pedro. ¿Por qué? Porque no le reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso que él está declarando. Y quiero decirte algo más, Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él mismo, dice. Pero quiero decirte algo, Pedro. Las puertas del Hades, a ti te doy las llaves del reino. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fíjate que Jesús le suelta una palabra de autoridad, una palabra poderosa a Pedro, luego de que él soltó una palabra de revelación. Cuando nosotros contemplamos al Señor, nosotros recibimos palabra de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Esta mujer María no solamente se había dedicado a contemplar al Señor, sino que luego de haberlo contemplado entendió el corazón de Jesús. Y por lo tanto comenzó a actuar en coincidencia con lo que Jesús estaba haciendo e iba a hacer. Cuando Jesús va a la cruz, los discípulos no lo entendían y lo querían frenar como Pedro. Pero María, en cambio, ¿qué hizo? Va y rompe el frasco de perfume, riega a Jesús y lo prepara para su sepultura. ¿Cómo es eso? Porque María entendía lo que Jesús vino a hacer. Y como María entendía lo que Jesús venía a hacer, ella estaba colaborando con lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. ¿Cómo se puede hacer eso? Contemplando al Señor. Cuando alguien no contempla al Señor, Jesús puede estar delante y no lo vas a ver. Dios puede estar haciendo grandes cosas, pero vos no te das cuenta. El Espíritu Santo puede estar haciéndote cosquillas en los pies y vos no lo sentís. ¿Por qué? Porque no lo estás contemplando. Cuando hay una casa que contempla al Señor, hay revelación, hay palabra del cielo. Cuando hay una casa que contempla al Señor, como la casa de María, Marta y de Lázaro, hay una casa que empieza a entender lo que Dios está haciendo. Por eso la contemplación va a producir un servicio y una adoración genuina al Señor. Avanzamos y después de la etapa de los evangelios encontramos que hay otra casa, que es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también contempló al Señor. Ellos, como esos tiempos de fogata, ¿no? Donde uno hace un fuego y hacemos todo ahí, una fogata alrededor. No, la iglesia primitiva tenía esta actividad de reunirse en las casas, ¿no? En torno al fuego del Señor. Y entonces meditaban con la palabra, compartían unos con otros, oraban unos por otros. Y Dios comenzaba a soltar en aquella época milagros, señales, prodigios. Dios comenzaba a traer esta cuestión de el abrazo de la iglesia para aquellos nuevos que estaban recibiendo al Señor, y Dios le daba autoridad, poder para cuando iban y predicaban el evangelio delante de las personas que no lo conocían. Había respaldo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque había una iglesia que lo estaba contemplando a Él. Una iglesia que contempla a Jesús produce justamente crecimiento.
porque el crecimiento es la consecuencia de la contemplación, ¿no? Simón plantó, Apolos regó, ¿no? Fulano, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Entonces, cuando entendemos eso, no nos enfocamos en nosotros hacer crecer la planta. Nos enfocamos en sembrar, nos enfocamos en remover la tierra, nos enfocamos en regar y dejar que Dios haga y produzca eso. Pero cuando produce eso el Señor, es producto de que hubo una iglesia que lo estuvo contemplando a Él. Porque cuando vos contemplás al Señor, ¿saben qué viene como consecuencia? Viene una paz. La misma paz que gobierna el corazón de Dios comienza a gobernar nuestro corazón. La misma paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy como el mundo la da. Cuando nosotros contemplamos a Dios, la paz que está en el corazón de Dios comienza a venir a nuestras vidas. Hoy la gente quiere paz y toma una pastilla psiquiátrica. Y no estoy yendo en contra de los psiquiatras, ni estoy atacando la medicina. Lo que digo es que una cosa no debería quitar la otra, pero sucede que cuando nosotros empezamos a poner a Dios en primero en nuestras vidas, muchas veces no necesitamos la medicina convencional, porque Dios hace milagros y Dios comienza a sanar nuestro corazón. Y lo que de repente usamos como bastón, como una medicación, a veces se torna innecesario cuando Dios hace la obra, producto de que lo hemos contemplado a Él. Porque cuando Dios es contemplado por su iglesia, la paz de Dios gobierna los corazones. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es la mayor casa hoy? La iglesia de Jesucristo. El modelo supremo de contemplación. Los que más contemplan hoy es la iglesia de Jesucristo. Y dice la palabra, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita por la fe en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tiene una orden dada por el Padre. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra con una orden de parte del Padre. Y es guiar a la persona a Cristo y guiarlo a la persona a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo está operando en nosotros, nos lleva a contemplarlo a Cristo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, lleva a conocerlo con mayor profundidad. Porque cuando lo conocemos a Él, realmente nos conocemos a nosotros. Cristo ocupa el centro de nuestra vida. Por eso la presencia de Dios vale mucho más que cualquier actividad o programa que puedas hacer. Cualquier agenda ocupa un segundo lugar si hablamos de la presencia de Dios. Porque cuando Dios es lo primero, todo se ordena, todo se ubica. Y la paz de Dios comienza a gobernar y a establecerse en cada uno de nuestros corazones. Ustedes saben que
La iglesia es el mayor modelo de contemplación. Porque la iglesia debe vivir a los pies de la luz y del fuego del Señor. No existe iglesia si no hay pies y rodillas que estén al costado del fuego del Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo complicado y difícil. Todo el mundo tiene soluciones para los problemas que vos puedas tener. Todo el mundo. Todo el mundo. Y más en un sistema capitalista en donde todos tienen un servicio para ofrecerte. Pero la iglesia no es un supermercado. La iglesia no es un lugar de venta de servicios. La iglesia es una familia, es una casa que contempla al Señor. Cuando nosotros entendemos eso, el evangelio deja de ser una herramienta de manipulación y comienza a ser la estrategia divina para conectarnos con la esencia del creador de todas las cosas. El evangelio comienza a ser la herramienta de salvación, no solamente de nuestras vidas, sino que a través del evangelio Dios nos hizo parte de un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros contemplamos al Señor, algo adentro comienza a transformarse. Les decía que hemos un tiempo muy complicado hoy, como en los tiempos de Abraham, en donde la mujer del sobrino de él, que la Biblia ni siquiera se encarga de ponerle un nombre. ¿Saben cómo le llama en la Biblia Dios a esta mujer? Dice, la mujer de Lot. La mujer de Lot, para experimentar salvación, Dios envía 2 ángeles para darle un mensaje a Lot. Producto de que Abraham estaba intercediendo ante Dios por él y por la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Envía a Dios 2 ángeles y le dice, salgan de esta ciudad, no lleven nada y no miren para atrás cuando ustedes salgan corriendo de la ciudad. Dios orquesta todo una estrategia para que Lot y su familia sea salvada. Pero las escrituras no muestran que mientras ellos iban corriendo, saliendo y huyendo de la tierra de Sodoma en pos de la salvación, dice la palabra que la mujer de Lot se da vuelta y queda mirando a la tierra de Sodoma. ¿Y qué le sucede en ese momento a esa mujer? Se convierte en una estatua de sal. El corazón de la mujer de Lot estaba tan atada al materialismo que su vida quedó salada. Porque nosotros nos vamos convirtiendo y vamos transformándonos de aquello que vamos contemplando. Porque lo que contemplamos es lo que comemos. Y lo que comemos se expresa en nuestro cuerpo. Si comemos mucho, engordamos. Si comemos poco, adelgazamos. Si comemos sanos, estamos con las vitaminas y con los valores de las defensas, bien. Si nos mal alimentamos, nuestras defensas se bajan o empiezan a ser alteradas. Porque lo que nosotros contemplamos nos va transformando. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que una casa que contempla al Señor es una invitación que Dios nos está haciendo. Y te pregunto,
¿Qué estás contemplando en esta temporada? ¿Lo estás observando a Él? En 2 capítulo 3, versículo 18, un texto que lo compartíamos el domingo pasado, dice la palabra: nosotros, todos nosotros, a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A veces, como esta mujer de Lot, andamos por la vida corriendo detrás de las bendiciones materiales, buscando tener una mejor casa, un mejor auto, una mejor estabilidad económica. Y no digo que esté mal trabajar y esforzarnos para que eso ocurra, pero cuando eso es una meta, un fin en sí mismo, Dios automáticamente es destronado de nuestro corazón. Y estamos como los filisteos, con la presencia de Dios en nuestra casa, pero dándole prioridad a todos nuestros ídolos. Y cuando eso sucede, no solamente podemos ver que nuestros ídolos se rompen todo, que hacen agua cuando tenemos un montón de situaciones, sino que vemos que nos vamos enfermando. Pero en cambio, como Obed-Edom, cuando comenzamos a contemplar, a alimentarnos de la presencia de Dios y a honrar la presencia de Dios, entonces comienza la bendición, no solo para nuestras vidas, sino para nuestras generaciones. Cuando Dios está siendo contemplado, ¿qué estás contemplando? ¿De qué te alimentaste en esta semana? Dios nos invita en esta noche a que en nuestras casas Cristo comienza a ser contemplado. Porque una casa que le contempla es una casa que se alimenta de Él. Es una casa que comienza a tener entendimiento de lo que Dios está haciendo. Pero también es una casa que aprende a obedecer. Porque contemplación sin obediencia no es bendición. Toda contemplación tiene que estar de la mano de la obediencia. Porque de caso contrario, no lo hemos contemplado al Señor. Porque cuando contemplamos al Señor, Él nos habla y nos dice las postas. Y ahí hay que ordenar lo que hay que ordenar. Y ahí hay que acomodar lo que hay que acomodar. Pero siempre, siempre, iglesia, que contemples al Señor y vayas en dirección de como Él te marque, vas a ver el respaldo de Dios, la gracia de Dios operando. Aun cuando se levante como un río el enemigo, Dios va a levantar banderas sobre tu vida. Aun cuando la situación se ponga difícil, ¿no? Y las circunstancias comienzan a golpear, vos vas a ser libre de esa circunstancia porque fuiste libre por el Espíritu del Señor. Cuando dejamos de contemplar al Señor, viene la sal. Y cuando dejamos de contemplar al Señor, nosotros empezamos a ser esclavos de las circunstancias. Entonces, si la circunstancia aprieta,
¿sí? Estoy apretado y entro a ser gobernado por esa circunstancia. Pero cuando Cristo me gobierna, la circunstancia viene por un lado, pero Dios me dice, anda por este lado y te saca de la circunstancia en victoria. Si es el plan que Él tiene con tu vida. Hay circunstancias donde Dios permite que algunas circunstancias nos toquen. Pero de muchas de ellas, como dice el apóstol Pedro, Dios nos va librando. Y de cuánta nos habrá librado el Señor que nosotros no nos dimos cuenta, solamente por contemplar la gloria del Señor. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos. Y ahí donde estás, cerrar tus ojos, contemplarlo a Él. Que nada te robe la oportunidad de contemplarlo a Él, de verlo a Él. Cristo te dio vida y Cristo te puso en esta tierra con un propósito. Y tiene mucho más que ver que tener hijos, tener un esposo, una esposa, va mucho más allá de eso. Cristo te eligió para que lo conozcas y para que lo des a conocer. Sea en soltería, sea en viudez, sea con familia e hijos, o sea sin ellos. Nuestro propósito no se limita o condiciona a las circunstancias de nuestra vida. Dios opera por la obra de Jesucristo. Así que ahí donde está, contemplalo a Él, adoralo a Él en esta noche. Enfócate en Él, enfócate en Él en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Queremos contemplar la hermosura de tu santidad. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco y quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame,
Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Cuando lo contemplamos al Señor, vamos yendo de gloria en gloria en ese proceso de transformación. Cuando lo contemplamos a Él, nuestra casa se ordena. No es automático, pero nuestra casa se va ordenando. Nuestros matrimonios se van ordenando. Nuestra vida, nuestra relación con nuestros hijos se van ordenando. Porque Él es el que actúa. Él es el poder que desata de su gracia, amor, restauración, sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los hombres podrán fallarte, las personas podrán fallarte, los hombres podrán ser infieles, las mujeres podrán ser infieles, pero Dios nunca será infiel. Él es fiel, Él permanece para siempre. Su amor es quien restaura. Él es el que hace nueva todas las cosas. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte cada día y a contemplarte. Porque tú eres la base de todo. Tú eres el centro de todo. Padre, que tu iglesia pueda llevar a las personas a conectarse contigo, Señor. No somos una iglesia perfecta. Tenemos millones de debilidades. Pero tenemos un Dios perfecto. Pero tenemos un Dios que nunca falla. Señor, llévanos a plantear la perfección de tu Hijo y a llamar a los que están perdidos a las aguas salutíferas, en el nombre de Jesús, a contemplarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Percibo en mi espíritu que Dios está llamando personas. Dios está llamando, Dios está llamando, Dios está llamando. Hay gente que Dios la está llamando a contemplarle, a conocerle realmente. Porque un evangelio falso, un evangelio torcido nos permite cosechar vidas torcidas. Pero el evangelio de verdad nos llama a conocerlo y a vivir en santidad. Y Dios te está llamando en esta noche. No para experimentar un milagro temporal, sino para experimentar el mayor de los milagros. Y es que puedas conocerlo a Él. Y que puedas vivir conforme a su voluntad. Si en esta noche entendés que el Espíritu te está llamando, yo te animo a que puedas venir al altar, que puedas venir aquí adelante y que puedas decirle: Señor, mi vida está en tus manos.
Mi vida está en tus manos. Señor, que mi casa sea levantada como una casa que contempla la gloria del Señor. Que mi casa, que mi familia sea una familia que contemple la